Desde el principio de la historia humana, la relación entre el hombre y lo divino ha estado marcada por eventos sorprendentes y difíciles de comprender. A lo largo de la Biblia, encontramos relatos de seres que parecen desafiar la lógica y la naturaleza. Estas criaturas, producto de fuerzas malignas y rebeldes, representan la corrupción de la humanidad y el resultado del pecado. Hoy exploraremos algunas de estas figuras enigmáticas que no solo marcaron un antes y un después en la historia bíblica, sino que también nos dejan lecciones profundas. Vamos a empezar. Número 1. Los Nefilim. En tiempos antiguos, antes del gran diluvio, ocurrió algo que cambió el destino de la humanidad. Según el relato bíblico en Génesis, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran bellas y, en un acto de desobediencia, tomaron a mujeres humanas como esposas. Esta unión, que nunca debió suceder, resultó en el nacimiento de los Nefilim, seres híbridos que simbolizaban la mezcla de lo celestial y lo terrenal. La identidad de estos hijos de Dios ha sido debatida a lo largo de los siglos, y algunos creen que se trataba de ángeles caídos que corrompieron la genética humana. La motivación detrás de este acto es inquietante. Satanás, en su afán de frustrar el plan divino, buscó corromper el linaje humano para evitar que el Mesías prometido naciera. Según Génesis 3:15, el Mesías vendría de la semilla de la mujer, pero si toda la humanidad estaba contaminada por fuerzas malignas, el plan de salvación se vería comprometido. Satanás estuvo cerca de lograr su objetivo, pero Dios, al ver la maldad que se extendía por la tierra, decidió intervenir con el diluvio, preservando únicamente a Noé y su familia, quienes eran puros en su linaje. Este relato de los Nefilim es uno de los más intrigantes de la Biblia, ya que toca temas como la corrupción, la rebelión y la justicia divina. En aquel tiempo, los Nefilim eran gigantes en la tierra, poderosos y famosos. Pero su presencia y la maldad que trajeron consigo fueron tan grandes que Dios se vio obligado a poner fin a ese ciclo de maldad. El texto también nos dice que Dios limitó la vida del hombre a 120 años, un claro recordatorio de que, aunque la humanidad tiene un tiempo en la tierra, no puede vivir eternamente en rebeldía contra su Creador. La presencia de los Nefilim y la corrupción que representaban es un tema que ha generado mucho debate entre estudiosos y teólogos. Aunque hoy en día esta historia puede parecer inverosímil para algunos, especialmente en una era que rechaza lo sobrenatural, el mensaje detrás de ella sigue siendo relevante, la lucha entre el bien y el mal es constante, y las consecuencias de alejarse de los planes divinos son devastadoras. Por otro lado, algunos creen que los hijos de Dios eran simplemente gobernantes humanos o descendientes de Set que se mezclaron con los descendientes malvados de Caín. Sin embargo, la interpretación más tradicional y aceptada por muchos estudiosos antiguos es que los hijos de Dios eran seres espirituales que abandonaron su lugar designado y tomaron esposas humanas, lo que resultó en la creación de los Nefilim. Si bien es un tema que ha dividido opiniones a lo largo de la historia, la idea de que estos seres eran ángeles caídos tiene un fuerte respaldo en textos como el libro de Job, donde los hijos de Dios se presentan ante el Señor junto con Satanás. En todas las ocasiones en las que se menciona a los hijos de Dios en el Antiguo Testamento, la referencia parece ser a seres espirituales. Esto da pie a pensar que el relato de Génesis habla de un momento en el que lo espiritual y lo terrenal se cruzaron de una manera que nunca debió suceder. Número 2. Lucifer se convierte en Satanás. En los textos bíblicos encontramos una figura fascinante y aterradora a la vez, Lucifer, cuyo nombre en latín significa portador de luz. En su origen, Lucifer era uno de los ángeles más elevados y majestuosos, junto a Miguel y Gabriel. Descrito como lleno de sabiduría y perfecto en belleza, él era un ser glorioso, brillante como la estrella de la mañana. Sin embargo, su destino cambiaría drásticamente debido a un error crucial, el orgullo. En algún momento de su existencia celestial, Lucifer se rebeló contra Dios. Esta rebelión no fue una simple desobediencia, sino una lucha por alcanzar una posición de poder y gloria que no le correspondía. En Lucas 10:18, Jesús menciona un evento impactante: vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Esta afirmación nos muestra la expulsión de Lucifer del cielo, una caída precipitada debido a su ambición desmedida. Lucifer era más que un simple ángel,
Él era el querubín ungido que cubre una posición especial dentro del orden celestial. En el libro de Ezequiel 28, 12-15, se describe cómo Lucifer estaba rodeado de piedras preciosas y cómo caminaba entre piedras de fuego en el monte santo de Dios. Pero su belleza y poder lo llevaron a la arrogancia. Se dice que su corazón se enalteció por su hermosura, y su sabiduría fue corrompida a causa de su esplendor. Este orgullo fue lo que lo condujo a desafiar a Dios, creyendo que podía ser igual a él. La rebelión de Lucifer no fue un acto solitario. Logró convencer a un grupo de ángeles para que se unieran a su causa. La Biblia sugiere que 1/3 de los ángeles siguieron a Lucifer en su revuelta, lo que resultó en su expulsión colectiva del cielo. Esta cifra proviene del libro de Apocalipsis 12:4, donde se menciona que el dragón, una representación de Satanás, arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo, las cuales simbólicamente se refieren a los ángeles rebeldes. El pecado original de Lucifer fue el orgullo, un deseo insaciable de elevarse por encima de su estado designado por Dios. Este orgullo lo llevó a convertirse en Satanás, el adversario de Dios y de la humanidad. Desde entonces, Satanás ha buscado continuar su rebelión, estableciendo su propio reino en oposición al reino de Dios. Su objetivo principal es desviar a la humanidad de la adoración a Dios, usando las mismas tácticas que le funcionaron en el cielo, el engaño y la calumnia. Lucifer era un maestro en el arte de la manipulación. En Ezequiel 28:16 se menciona que por la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia. La palabra comercio en este contexto puede interpretarse como una referencia a la difusión de mentiras y calumnias. Así como un comerciante intercambia bienes, Lucifer intercambiaba engaños, calumnias y rebelión entre los ángeles, promoviendo una insurrección contra Dios. Esta rebelión no fue algo que sucedió de la noche a la mañana. Aunque no tenemos una medida exacta de cuánto tiempo le tomó a Lucifer llevar a cabo su plan, sabemos que fue un proceso cuidadosamente orquestado. Su objetivo era obtener el control y el poder en el cielo, y su ambición lo cegó ante la realidad de que no podía superar a su Creador. El orgullo de Lucifer lo llevó a la caída más grande en la historia celestial. Desde ser uno de los ángeles más gloriosos y cercanos a Dios, pasó a ser el líder de una rebelión fallida, y como castigo, fue expulsado del cielo junto con sus seguidores. En Apocalipsis 12, 7-9 se describe cómo Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus huestes, y los vencieron, expulsándolos del cielo y lanzándolos a la tierra. La caída de Lucifer nos enseña una lección importante: el orgullo es un camino seguro hacia la destrucción. El mismo Lucifer, que una vez fue el ángel más hermoso y sabio, permitió que su vanidad lo convirtiera en Satanás, el enemigo de Dios. El orgullo lo llevó a querer ser igual a Dios, pero en su intento de ascender, terminó descendiendo al lugar más bajo. En Isaías 14, 12-15, se narra cómo Lucifer hizo 5 declaraciones de ambición, todas ellas comenzando con la frase subiré. Él dijo que subiría al cielo, que exaltaría su trono por encima de las estrellas de Dios, que se sentaría en el monte de la congregación y que subiría sobre las alturas de las nubes. Finalmente, afirmó que sería como el Altísimo. Esta última declaración fue su ruina. Al querer igualarse a Dios, un ser creado intentó reclamar lo que solo le corresponde a su Creador, lo que resultó en su caída. Número 3. La transformación de Lucifer en Satanás. El proceso que llevó a Lucifer a convertirse en Satanás fue gradual pero inevitable. Su ambición de ser como Dios lo cegó, y aunque era un ser creado, buscó obtener el lugar de su Creador. Mientras tanto, Jesús, quien es divino por naturaleza, eligió el camino contrario. En lugar de aferrarse a su igualdad con Dios, se humilló a sí mismo, naciendo como un ser humano y aceptando la muerte en la cruz. Esta diferencia entre la actitud de Lucifer y la de Jesús nos muestra un principio fundamental: la verdadera grandeza proviene de la humildad. En Filipenses 2, 9-11 se menciona cómo, debido a la humildad de Cristo, Dios lo exaltó sobre todo, dándole el nombre que está por encima de todo nombre. En contraste, Lucifer, en su orgullo, fue arrojado al abismo más profundo.
Esta dualidad entre la exaltación de Cristo y la caída de Lucifer resalta una verdad clave: el camino hacia la gloria es a través de la humildad, no del orgullo. Lucifer, por otro lado, no entendió este principio. En Isaías 14:15 leemos que, en lugar de subir al cielo como él pretendía, fue llevado al Seol, el lugar de los muertos. La estrella de la mañana, que una vez brillaba con esplendor, fue derribada al suelo. Su ambición de ser igual a Dios lo llevó a su destrucción, y aquellos que lo seguían en el cielo también fueron arrastrados en su caída. Satanás no solo perdió su lugar en el cielo, sino que también se convirtió en el enemigo de la humanidad. Al ser expulsado del cielo, estableció su propio reino en oposición al reino de Dios. Desde entonces, su principal objetivo ha sido desviar a las personas del camino correcto, utilizando las mismas tácticas que le funcionaron en el cielo: el engaño y la manipulación. A través de su astucia, Satanás continúa intentando destruir todo lo que refleja la imagen de Dios. Es en este contexto que la Biblia nos presenta la creación del hombre. A diferencia de Lucifer, Adán fue creado de una manera única. Dios formó a Adán del polvo de la tierra, un acto de humildad en sí mismo. Sin embargo, a pesar de su origen humilde, Adán fue hecho a imagen y semejanza de Dios, y Dios le insufló su aliento de vida. Esto hizo de Adán un ser viviente, creado para reflejar la gloria de Dios en la tierra. Lucifer, al ver esto, sintió un profundo odio hacia la humanidad. Aunque no podía tocar directamente a Dios, su ira y resentimiento lo llevaron a atacar lo que más se asemejaba a Dios, el hombre. Desde el momento en que Adán fue creado, Satanás buscó corromperlo, y finalmente lo logró cuando tentó a Eva en el jardín del Edén. Este acto de desobediencia trajo consigo la muerte espiritual, separando a la humanidad de Dios. El relato de la caída en el jardín del Edén es un ejemplo claro de cómo Satanás usa el engaño para alcanzar sus fines. La serpiente, una representación de Satanás, tentó a Eva haciéndola dudar de las palabras de Dios. Le hizo creer que, al comer del fruto prohibido, se convertiría en como Dios, conociendo el bien y el mal. Esta tentación fue similar a la que llevó a Lucifer a caer: el deseo de ser como Dios. Eva, seducida por la promesa de sabiduría y poder, comió del fruto y compartió su desobediencia con Adán. Este acto trajo consecuencias catastróficas no solo para ellos, sino para toda la humanidad. La muerte, el dolor y la separación de Dios entraron en el mundo como resultado del pecado. A partir de ese momento, el plan de redención de Dios comenzó a desarrollarse, culminando en la venida de Cristo, quien vencería a Satanás y restauraría la relación entre Dios y la humanidad. Satanás, sin embargo, no se dio por vencido. A lo largo de la historia bíblica, lo vemos intentando obstaculizar el plan de Dios, usando mentiras y tentaciones para desviar a las personas. Sin embargo, la promesa de Génesis 3:15 nos asegura que la descendencia de la mujer, Cristo, aplastaría la cabeza de la serpiente, simbolizando la victoria definitiva sobre Satanás y el pecado. La caída de Lucifer es un recordatorio constante de los peligros del orgullo. Cuando nos alejamos de la humildad y buscamos elevarnos por encima de nuestra posición, corremos el riesgo de seguir los mismos pasos que llevaron a Lucifer a convertirse en Satanás. El orgullo, que fue el primer pecado en el cielo, sigue siendo una de las trampas más peligrosas que enfrentamos hoy en día. En nuestras vidas, es fácil caer en la tentación del orgullo, especialmente cuando alcanzamos cierto nivel de éxito o reconocimiento. Sin embargo, la Biblia nos enseña que el verdadero camino hacia la grandeza es la humildad. En Proverbios 18:12 se nos dice: antes de la destrucción, el corazón del hombre es altivo, y antes de la honra, es la humildad. Este principio, que se repite una y otra vez en las Escrituras, es una lección que Lucifer no entendió, y que finalmente lo llevó a su ruina. A medida que reflexionamos sobre la caída de Lucifer y su transformación en Satanás, debemos recordar que todos somos vulnerables al orgullo. La única manera de evitar caer en esta trampa es mantenernos humildes y reconocer que todo lo que tenemos proviene de Dios. Al final, el único camino hacia la verdadera exaltación es a través de la humildad, siguiendo el ejemplo de Cristo. Número 4. La tentación de Adán y Eva.
Tras la creación de Adán y Eva, Dios les dio un mandamiento claro: podían disfrutar de todo lo que el jardín del Edén les ofrecía, excepto el fruto de un árbol en particular, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Esta instrucción no era solo una prueba de obediencia, sino también una protección para ellos. Sin embargo, Satanás, en su forma de serpiente astuta, vio en este mandamiento la oportunidad perfecta para sembrar duda y confusión en la mente de los primeros humanos. La serpiente comenzó su ataque con una simple pregunta engañosa dirigida a Eva: ¿es cierto que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín? Génesis 3:1. Con esta pregunta, Satanás no solo distorsionaba las palabras de Dios, sino que sembraba la semilla de la duda en Eva, haciendo que cuestionara el motivo y la bondad del mandamiento divino. Eva respondió que podían comer de todos los árboles excepto del que estaba en el medio del jardín, ya que si lo hacían, morirían. Satanás entonces introdujo una mentira descarada, contradiciendo directamente la advertencia de Dios: no morirán. Dios sabe que en cuanto coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Génesis 3, 4-5. Esta declaración plantó la idea en Eva de que Dios les estaba ocultando algo bueno, que él no quería que fueran como él. De repente, el fruto prohibido ya no era solo una restricción, se convirtió en algo deseable, un símbolo de poder y conocimiento. La tentación a la que Eva se enfrentaba era triple: el fruto era atractivo para los ojos, bueno para comer, y parecía ofrecer sabiduría. Estas tres áreas de tentación, el deseo físico, la atracción visual y la ambición de conocimiento, siguen siendo las mismas formas en las que el ser humano es tentado hoy en día. A menudo, lo que parece bueno y deseable a nuestros ojos puede llevarnos a decisiones que, en última instancia, nos alejan de los planes de Dios. Eva, convencida por las palabras de la serpiente, tomó el fruto y lo comió. Pero no se detuvo ahí, también compartió este acto de desobediencia con Adán, quien también comió. Este evento marcó el momento en que el pecado entró en el mundo. Inmediatamente, ambos se dieron cuenta de que estaban desnudos, un símbolo de la pérdida de la inocencia y de la vergüenza que ahora sentían. Para cubrir su vergüenza, cosieron hojas de higuera, pero esto no sería suficiente para ocultar las consecuencias de su pecado. La caída de Adán y Eva no fue solo un evento físico, sino también espiritual. La muerte que Dios había advertido no fue instantánea en el cuerpo, pero la muerte espiritual fue inmediata. La relación cercana que tenían con Dios fue rota. Esta separación es lo que la Biblia llama muerte espiritual, una condición que afecta a toda la humanidad desde ese momento. Cuando Dios confrontó a Adán y Eva sobre su desobediencia, ambos intentaron evadir la responsabilidad. Adán culpó a Eva, y Eva culpó a la serpiente. Esta cadena de excusas no solo refleja la tendencia humana a evitar la culpa, sino también la profundidad del impacto del pecado en las relaciones. La armonía que había existido en el jardín del Edén entre Dios, el hombre y la mujer se rompió en ese instante. Como resultado de este acto de desobediencia, Dios pronunció juicio sobre los tres involucrados. Primero, maldijo a la serpiente, condenándola a arrastrarse sobre su vientre y comer polvo todos los días de su vida. Más importante aún, Dios declaró una enemistad eterna entre la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer. En esta declaración, vemos el primer destello de esperanza en la Biblia. Aunque Satanás continuaría su lucha contra la humanidad, un descendiente de la mujer, Cristo, aplastaría su cabeza, aunque este mismo descendiente sería herido en el proceso. Luego, Dios se dirigió a Eva, anunciando que ella experimentaría dolor en el parto y que su deseo estaría hacia su esposo, quien la gobernaría. Este juicio refleja las consecuencias de la desobediencia no solo en la relación con Dios, sino también en las relaciones humanas. Finalmente, Dios pronunció el castigo de Adán. Debido a su pecado, la tierra misma fue maldecida, y el trabajo que antes había sido una fuente de gozo y satisfacción ahora sería arduo y lleno de fatiga. Adán pasaría el resto de su vida luchando contra el suelo para obtener su sustento, y al final, su cuerpo volvería al polvo de donde fue tomado. La historia de la caída no es solo una advertencia sobre las consecuencias del pecado,
sino también una revelación del carácter justo y misericordioso de Dios. Aunque hubo castigo, también hubo una promesa de redención. La promesa de Génesis 3:15 señala a la venida de Cristo, quien a través de su sacrificio vencería el pecado y restauraría la relación entre Dios y la humanidad. A pesar de las consecuencias inmediatas de la caída, Dios no abandonó a Adán y Eva. Aunque fueron expulsados del jardín, Dios les proporcionó ropa hecha de pieles de animales, una señal de que, incluso en medio del juicio, Dios todavía provee para su creación. Esta primera provisión de ropa es un anticipo del sacrificio final que Cristo haría en la cruz, cubriendo nuestra vergüenza y restaurando nuestra relación con Dios. La caída de Adán y Eva es un recordatorio continuo de que nuestras decisiones tienen consecuencias, tanto físicas como espirituales. Pero también es un recordatorio de que, incluso cuando fallamos, Dios ya ha preparado un plan de redención. Número 5. La promesa de redención. A pesar de la gravedad de lo que ocurrió en el jardín del Edén, Dios no dejó a la humanidad sin esperanza. Desde el mismo momento en que Adán y Eva cayeron, Dios anunció que habría una solución al problema del pecado. En Génesis 3:15 se encuentra lo que muchos teólogos consideran el primer anuncio del Evangelio, conocido como el protoevangelio. En este pasaje, Dios declara que habrá enemistad entre la serpiente, Satanás, y la mujer, y entre su descendencia y la de la mujer. Aunque la serpiente, Satanás, heriría el talón del descendiente de la mujer, este último aplastaría la cabeza de la serpiente. Este descendiente es Jesús, quien vino al mundo no solo para sanar y enseñar, sino principalmente para vencer el pecado y la muerte. A través de su muerte y resurrección, Jesús derrotó a Satanás y cumplió la promesa hecha en Génesis. El pecado, que había entrado en el mundo a través de la desobediencia de un hombre, Adán, sería vencido por la obediencia perfecta de otro hombre, Cristo. Romanos 5:18 lo resume de esta manera: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino la justificación de vida a todos los hombres. La historia de la humanidad cambió radicalmente con la caída, pero también cambió con la redención. En Cristo, Dios ofrece un nuevo comienzo, una restauración de la relación rota entre Él y la humanidad. A lo largo de la Biblia, se nos recuerda que el plan de redención de Dios no fue un plan improvisado, fue un plan que estuvo en marcha desde el principio, incluso antes de la creación del mundo. En 1 Pedro 1:20, se menciona que Cristo fue destinado antes de la fundación del mundo, pero fue manifestado en los últimos tiempos por amor a nosotros. Esta promesa de redención no solo cubre las consecuencias espirituales del pecado, sino que también nos da la seguridad de que la muerte, que entró en el mundo como resultado de la desobediencia de Adán y Eva, no tiene la última palabra. A través de Cristo, la vida eterna está disponible para todos aquellos que creen en Él. Romanos 6:23 declara: porque la paga del pecado es muerte, pero el don gratuito de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. El conflicto entre Satanás y la humanidad no terminó con la caída de Adán y Eva. A lo largo de la historia bíblica, vemos repetidos intentos de Satanás por desviar a la humanidad de los planes de Dios. Desde la tentación de Caín hasta la rebelión en la Torre de Babel, Satanás sigue buscando corromper y destruir lo que Dios creó para ser bueno. Sin embargo, cada vez que Satanás intenta obstruir el plan divino, Dios encuentra la manera de redimir y restaurar a su pueblo. Uno de los momentos clave en este conflicto ocurrió durante el ministerio de Jesús. Desde el principio de su vida en la tierra, Satanás intentó detener el propósito de Jesús. En el desierto, después de 40 días de ayuno, Satanás tentó a Jesús, intentando desviarlo de su misión. Le ofreció poder, riquezas y gloria, pero Jesús, a diferencia de Adán y Eva, resistió cada tentación citando las Escrituras y permaneciendo fiel a su Padre. Este contraste entre la obediencia de Jesús y la desobediencia de Adán nos muestra que donde el primer hombre falló, el segundo Adán, Cristo, triunfó. El sacrificio de Jesús en la cruz fue la culminación de la batalla entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás. En lo que parecía ser una victoria para Satanás, la muerte de Cristo fue, de hecho, su derrota más grande.
A través de su resurrección, Jesús venció a la muerte y al pecado, ofreciendo vida eterna a todos aquellos que confían en Él. Colosenses 2:15 describe este triunfo, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Satanás, sin embargo, sigue buscando maneras de destruir y engañar a la humanidad. Aunque su destino está sellado, sigue operando en el mundo, usando tácticas como el engaño, la tentación y la mentira para apartar a las personas de Dios. Pero para aquellos que están en Cristo, hay una seguridad profunda, ya no somos esclavos del pecado, y Satanás no tiene poder sobre nuestras vidas. En Cristo, tenemos la victoria asegurada. A medida que nos acercamos al final de la historia bíblica, en el libro de Apocalipsis, vemos cómo culmina esta batalla cósmica entre el bien y el mal. Satanás, el gran dragón, es finalmente derrotado de manera definitiva. En Apocalipsis 20:10 se nos dice que el diablo, quien engañaba a las naciones, fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Esta es la última fase de la derrota de Satanás, y con ella, el final de su reinado de terror. Para aquellos que han sido redimidos por Cristo, este es un mensaje de esperanza. Aunque enfrentamos tentaciones y pruebas en este mundo, sabemos que el mal no tiene la última palabra. La victoria final ya ha sido asegurada, y un día, el reino de Dios será establecido plenamente en la tierra. La caída de Lucifer y su transformación en Satanás es una advertencia clara sobre los peligros del orgullo y la rebelión contra Dios. Pero también es un recordatorio de que, aunque el mal está presente en el mundo, Dios ha provisto un camino de salvación y restauración. A través de Cristo, podemos vencer las tentaciones del enemigo y vivir en la esperanza de la redención eterna. A medida que avanzamos en nuestra vida diaria, debemos recordar que nuestra lucha no es solo contra carne y sangre, sino contra poderes espirituales de maldad en las regiones celestiales, Efesios 6:12. Pero, con la armadura de Dios y la seguridad de la victoria en Cristo, podemos resistir los ataques del enemigo y mantenernos firmes en nuestra fe. Número 6. La lucha continua entre el bien y el mal. Aunque la victoria de Cristo sobre Satanás ya está asegurada, el conflicto entre el bien y el mal continúa en la vida diaria de cada ser humano. La Biblia nos enseña que Satanás aún opera en el mundo, buscando a quienes puede devorar, 1 Pedro 5:8. Él sigue utilizando tácticas de engaño y manipulación para alejar a las personas de Dios. Pero aquellos que pertenecen a Cristo tienen la promesa de que, aunque enfrentemos pruebas y tentaciones, tenemos la fuerza para resistir y vencer. En Efesios 6:11-12, Pablo nos exhorta a vestirnos de toda la armadura de Dios para poder resistir las acechanzas del diablo. Esta armadura espiritual incluye elementos como la fe, la justicia, la verdad, la salvación y la palabra de Dios. Con estas herramientas, estamos equipados para luchar contra las fuerzas espirituales del mal que aún operan en este mundo. Aunque la batalla espiritual es real y desafiante, no estamos solos en esta lucha. Dios ha provisto todo lo necesario para resistir los ataques del enemigo y permanecer firmes. Uno de los aspectos más importantes de la vida cristiana es estar alerta a las tácticas de Satanás. Él es un maestro del engaño, y sus estrategias no siempre son obvias. A menudo, se disfraza de ángel de luz, 2 Corintios 11:14, presentando mentiras y medias verdades que pueden parecer atractivas o incluso correctas a nuestros ojos. Sin embargo, como vimos en el jardín del Edén, las mentiras de Satanás siempre tienen como objetivo apartarnos de la verdad de Dios y llevarnos al pecado. Una de las formas en que Satanás engaña a las personas hoy en día es haciéndoles creer que el pecado no es tan serio, o que pueden seguir viviendo en rebeldía sin enfrentar las consecuencias. Este fue el mismo engaño que usó con Eva, le hizo dudar de las advertencias de Dios y le prometió que no moriría si desobedecía. Hoy, Satanás sigue usando tácticas similares para hacernos pensar que nuestras acciones no tienen un impacto real o que podemos salirnos con la nuestra. Pero la realidad es que el pecado siempre tiene consecuencias, tanto inmediatas como eternas. Sin embargo, en medio de esta batalla espiritual, hay buenas noticias. Jesús ha vencido al mundo, Juan 16:33. Aunque Satanás sigue operando,
ya no tiene el poder absoluto sobre aquellos que han sido redimidos por Cristo. El pecado y la muerte fueron derrotados en la cruz, y a través de la resurrección de Cristo, los creyentes tienen la promesa de la vida eterna. Esto significa que, aunque enfrentemos tentaciones y pruebas, no estamos condenados a caer. En Cristo, tenemos el poder para vencer. En Apocalipsis 12:11, se nos dice que los creyentes vencen por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Esto subraya dos verdades importantes. Primero, nuestra victoria sobre Satanás no se basa en nuestras propias fuerzas, sino en lo que Cristo ya ha hecho por nosotros a través de su sacrificio. Segundo, nuestro testimonio de fe, es decir, nuestra declaración de que pertenecemos a Cristo, es una de las armas más poderosas que tenemos en esta lucha. Cuando vivimos nuestras vidas de acuerdo con la verdad del Evangelio, testificamos del poder de Dios y resistimos las mentiras del enemigo. La tentación es algo que todos enfrentamos, pero no es invencible. 1 Corintios 10:13 nos recuerda que Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistirla. Esta promesa es una fuente de gran consuelo para los creyentes. No importa cuán grande sea la tentación o cuán astuto sea el enemigo, siempre hay una manera de escapar y mantenerse fiel a Dios. Una parte clave para resistir al diablo es la oración. Jesús mismo nos enseñó a orar pidiendo al Padre que no nos dejara caer en tentación, sino que nos librara del mal, Mateo 6:13. La oración es nuestra línea directa con Dios, y a través de ella, encontramos la fortaleza y la sabiduría para enfrentar los desafíos espirituales. En Santiago 4:7 se nos exhorta a resistir al diablo, y él huirá de ustedes. La resistencia no es pasiva, requiere acción de nuestra parte, y la oración es uno de los medios más poderosos para resistir las fuerzas del mal. La vida cristiana, por lo tanto, es una vida de constante vigilancia y dependencia de Dios. Aunque la batalla ya ha sido ganada por Cristo, estamos llamados a perseverar, a mantenernos firmes y a resistir hasta el final. El enemigo buscará formas de debilitar nuestra fe, de sembrar duda y de hacernos caer, pero con la ayuda de Dios, podemos vencer. En Apocalipsis, vemos una imagen clara del final de esta lucha. Satanás, junto con la muerte y el Hades, será lanzado al lago de fuego, donde será destruido para siempre, Apocalipsis 20:10. Este es el destino final del enemigo, y con ello, la eliminación definitiva del pecado, la muerte y toda maldad en el mundo. Para los que pertenecen a Cristo, este es un futuro glorioso lleno de esperanza, un mundo sin dolor, sin lágrimas y sin maldad, donde reinaremos con Dios por toda la eternidad, Apocalipsis 21:4. Este es el mensaje final de la Biblia, aunque el mal existe, y aunque enfrentamos dificultades y tentaciones en este mundo, la victoria final ya está asegurada. Dios ha derrotado a Satanás a través de la cruz, y un día, toda maldad será erradicada para siempre. Mientras esperamos ese día, estamos llamados a vivir en fe, confiando en el poder de Dios y resistiendo las mentiras del enemigo. Concluyendo, la historia de Satanás es un recordatorio de los peligros del orgullo y la rebelión contra Dios, pero también es una advertencia constante de que debemos permanecer alerta y dependientes de Dios en todo momento. A través de la fe en Cristo, tenemos la victoria asegurada, y a través de la oración y la obediencia, podemos resistir al enemigo y mantenernos firmes hasta el día en que Cristo regrese y establezca su reino en plenitud. Número 7. El impacto del pecado y la gracia de Dios. Después de la caída de Adán y Eva, el pecado se convirtió en una realidad devastadora en la humanidad. Lo que comenzó como una simple desobediencia trajo consigo una cascada de consecuencias que afectaron a todas las generaciones futuras. El pecado no solo introdujo la muerte física, sino también la muerte espiritual, separando a la humanidad de su Creador. Desde entonces, cada ser humano ha nacido en un estado de pecado, alejado de la comunión perfecta con Dios. La Biblia nos dice en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esta declaración subraya el alcance universal del pecado. No es solo un problema individual,
sino una condición en la que toda la humanidad está atrapada desde el nacimiento. Nadie está exento de sus efectos, y por eso, todos necesitamos la redención que solo Dios puede ofrecer. A pesar de la gravedad del pecado, el mensaje central del Evangelio es que Dios, en su infinita misericordia, proveyó una solución. Aunque el pecado trajo separación, Dios, a través de Jesucristo, nos ofreció reconciliación. En Romanos 5:8 se nos recuerda, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta es la gran noticia del Evangelio, aunque no lo merecíamos, Dios decidió salvarnos. La muerte de Cristo en la cruz no solo fue un acto de amor, sino un acto de justicia. A través de su sacrificio, Jesús pagó la deuda que el pecado había creado, y nos ofreció la oportunidad de ser reconciliados con Dios. La gracia de Dios es una fuerza transformadora. Mientras que el pecado destruye, la gracia restaura. Efesios 2:8-9 nos recuerda que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Este pasaje deja claro que la salvación no es algo que podamos ganar o merecer. No importa cuánto tratemos de hacer el bien o de cumplir con las leyes, nunca podríamos alcanzar la justicia por nuestros propios medios. Solo a través de la gracia de Dios podemos ser perdonados y restaurados a una relación correcta con Él. El contraste entre la vida bajo el pecado y la vida bajo la gracia es profundo. Mientras que el pecado trae esclavitud, la gracia trae libertad. Mientras que el pecado lleva a la muerte, la gracia conduce a la vida eterna. Jesús mismo dijo en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Aquí, Jesús se refiere a Satanás como el ladrón, cuyo objetivo es destruir nuestras vidas a través del pecado. Pero en contraste, la misión de Cristo es darnos una vida plena, una vida en la que experimentamos la libertad, la paz y la restauración que solo Él puede ofrecer. Para vivir bajo la gracia, es necesario reconocer nuestra necesidad de Dios. El primer paso es admitir que somos pecadores y que necesitamos el perdón de Dios. A menudo, el orgullo nos impide dar este paso, porque queremos creer que podemos solucionar nuestros problemas por nosotros mismos. Sin embargo, la Biblia es clara, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Nadie es justo por sí mismo, y por eso, necesitamos la justicia que solo Dios puede proporcionar a través de Jesucristo. Una vez que hemos aceptado la gracia de Dios, nuestras vidas deben reflejar esa transformación. La gracia no es una excusa para seguir viviendo en pecado, sino un llamado a una vida nueva. En Romanos 6:1-2, Pablo pregunta, ¿qué diremos entonces? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. ¿Por qué los que hemos muerto al pecado, cómo viviremos aún en él? La gracia nos da el poder para vivir de manera diferente, para rechazar el pecado y seguir los caminos de Dios. Este cambio no siempre es fácil. Aunque hemos sido liberados del poder del pecado, todavía vivimos en un mundo caído donde las tentaciones y las pruebas son reales. Sin embargo, Dios nos ha dado su Espíritu Santo para guiarnos y fortalecernos. A través de su Espíritu, somos capacitados para resistir las tentaciones y vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Gálatas 5:16 nos exhorta, digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Esto significa que, al vivir una vida dependiente del Espíritu Santo, podemos vencer las tentaciones que antes nos esclavizaban. Una vida bajo la gracia no es una vida perfecta, pero es una vida de crecimiento continuo en santidad. A medida que seguimos a Cristo, somos transformados cada vez más a su imagen. Este proceso de santificación es una obra continua del Espíritu Santo en nosotros, y aunque nunca seremos completamente perfectos en esta vida, somos llamados a avanzar hacia la perfección. Filipenses 1:6 nos asegura que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios está comprometido con nuestra transformación, y no descansará hasta que estemos completamente restaurados a su imagen. Finalmente, el impacto del pecado y la gracia de Dios también se manifiesta en nuestras relaciones con los demás.
Así como hemos sido perdonados, también estamos llamados a perdonar. Jesús nos enseñó en el Padre nuestro a pedir, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, Mateo 6:12. Esto significa que, al recibir la gracia de Dios, debemos ser agentes de gracia en nuestras relaciones. El perdón no siempre es fácil, pero es esencial para vivir una vida que refleje el carácter de Cristo. En conclusión, la historia del pecado y la gracia de Dios es una historia de redención. Aunque el pecado trajo devastación a la humanidad, Dios, en su infinita misericordia, proveyó un camino de reconciliación a través de Jesucristo. La gracia de Dios no solo nos salva, sino que también nos transforma, dándonos el poder para vivir una vida nueva. A medida que seguimos a Cristo, experimentamos cada vez más la libertad y la plenitud que solo Él puede ofrecer. Y mientras esperamos el día en que toda maldad sea erradicada, vivimos con la esperanza y la seguridad de que Dios ha vencido, y que su gracia es suficiente para nosotros en cada circunstancia. Número 8. La restauración final y el triunfo de Dios. A medida que nos acercamos al final de la narrativa bíblica, llegamos a una culminación gloriosa, la promesa de la restauración final de todas las cosas. Aunque vivimos en un mundo lleno de sufrimiento, maldad y pecado, la Biblia nos asegura que este no es el destino final de la creación. Dios tiene un plan para redimir no solo a la humanidad, sino a toda la creación. En Apocalipsis 21:5 se nos dice que Dios hará nuevas todas las cosas. Esta es la esperanza que sustenta nuestra fe. Un día, todo será restaurado y la creación volverá a ser como Dios la diseñó originalmente. Esta restauración final comienza con la derrota definitiva de Satanás. A lo largo de la historia humana, Satanás ha operado como el gran adversario de Dios y de su pueblo, pero su destino está sellado. En Apocalipsis 20:10 se describe cómo Satanás será arrojado al lago de fuego, donde será atormentado para siempre. Esta es la última derrota del enemigo, y con su destrucción, todo mal será erradicado del mundo. La victoria de Dios sobre Satanás es completa y final. El fin de Satanás marca el comienzo de un nuevo capítulo para la humanidad y la creación. En Apocalipsis 21, Juan describe una visión del cielo nuevo y la tierra nueva. Este nuevo orden no tendrá lugar para el pecado, el sufrimiento, la enfermedad o la muerte. En Apocalipsis 21:4 se nos asegura, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Este es el destino final de aquellos que han puesto su fe en Cristo, vivir en la presencia de Dios para siempre, libres de toda maldad y dolor. Uno de los elementos más bellos de esta restauración es la promesa de una relación renovada con Dios. Desde la caída de Adán y Eva, la humanidad ha experimentado una separación de Dios debido al pecado. Pero en el nuevo cielo y la nueva tierra, esta separación será eliminada por completo. Apocalipsis 21:3 declara, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esta es una de las promesas más poderosas de toda la Escritura, que Dios vivirá entre su pueblo, y que experimentaremos una comunión perfecta con Él, tal como fue en el jardín del Edén antes de la caída. El simbolismo de la Nueva Jerusalén, que aparece en Apocalipsis 21, es otra imagen poderosa de esta restauración. La ciudad, descrita como una novia adornada para su esposo, es una representación del pueblo de Dios y de la comunión perfecta que tendremos con Él. Esta ciudad no tendrá necesidad de sol ni de luna, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera, Apocalipsis 21:23. En este nuevo orden, no habrá más oscuridad, porque la presencia de Dios lo llenará todo. Es un lugar de pureza, justicia y paz. Pero esta promesa de restauración no es solo para el futuro, tiene implicaciones para nuestras vidas aquí y ahora. Aunque aún vivimos en un mundo caído, Dios nos llama a ser parte de su obra de redención y restauración. A través del Evangelio, somos llamados a participar en la misión de Dios, llevando el mensaje de salvación y restauración a los demás. Jesús nos enseñó a orar, venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, Mateo 6:10.
Esta oración es un recordatorio de que, aunque esperamos la plena manifestación del reino de Dios en el futuro, también estamos llamados a vivir de acuerdo con ese reino aquí y ahora. Ser parte del reino de Dios significa vivir una vida de amor, justicia y servicio. Jesús nos llamó a ser la luz del mundo, a reflejar su carácter en nuestras acciones diarias. En Mateo 5:16, Él dijo, «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Como seguidores de Cristo, estamos llamados a vivir de manera que nuestra vida apunte hacia la restauración final que Dios traerá. Esto incluye luchar por la justicia, cuidar de los necesitados, y ser agentes de paz y reconciliación en un mundo quebrantado. Además, la promesa de restauración nos da esperanza en medio de nuestras luchas actuales. Sabemos que el dolor, el sufrimiento y las dificultades que enfrentamos no son permanentes. Como dice 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Las pruebas que enfrentamos en esta vida, por difíciles que sean, son temporales en comparación con la gloria eterna que experimentaremos cuando Cristo regrese y todo sea restaurado. Esta esperanza también nos ayuda a perseverar en la fe. Sabemos que, aunque el mundo parece lleno de caos y maldad, Dios tiene el control y está obrando para llevar todas las cosas a su conclusión final. La Biblia nos asegura que la victoria final ya ha sido ganada en la cruz y que Dios cumplirá su promesa de hacer nuevas todas las cosas. Esta certeza nos permite enfrentar las dificultades de la vida con confianza y esperanza, sabiendo que Dios está trabajando en todo para el bien de aquellos que le aman. Romanos 8:28. En resumen, el fin de la historia no es la derrota ni la desesperación, sino la restauración y el triunfo de Dios. La caída de Satanás y la destrucción del pecado son solo el comienzo de una nueva era en la que Dios reinará con justicia y paz. A medida que esperamos la plena manifestación de este reino, estamos llamados a vivir como ciudadanos de ese reino aquí y ahora, reflejando el amor y la justicia de Dios en todo lo que hacemos. El futuro que Dios ha preparado para nosotros es glorioso, y aunque enfrentamos dificultades en esta vida, podemos estar seguros de que la victoria final es nuestra en Cristo. En el nuevo cielo y la nueva tierra, viviremos en comunión perfecta con Dios, libres de todo dolor y sufrimiento, disfrutando de su presencia para siempre. Esta es la esperanza que nos sostiene, y es la promesa que nos impulsa a seguir adelante en nuestra fe, confiando en que Dios es fiel para cumplir todas sus promesas. Oración final. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu amor incondicional y tu plan perfecto de redención. A pesar de nuestra caída y nuestros errores, tu gracia nos ha alcanzado a través de Jesucristo. Te pedimos que nos guíes cada día para vivir conforme a tu voluntad, alejándonos del pecado y acercándonos más a ti. Llénanos de tu Espíritu Santo, fortalécenos en nuestras debilidades y ayúdanos a ser luz en este mundo. Que tu verdad nos sostenga y que siempre vivamos con la esperanza de tu promesa de restauración final. En el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén. Gracias por acompañarnos en este recorrido por las profundas verdades bíblicas sobre la caída, el pecado y la redención. Si esta enseñanza te ha impactado o te ha hecho reflexionar, te invitamos a compartir tus pensamientos y preguntas en los comentarios. No olvides suscribirte para más contenido que te ayudará a crecer en tu fe y comprensión. Hasta la próxima.